Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestros Lide Debate. Lide Argentina les ofrece a ustedes este importante evento prestigiado por la presencia de grandes líderes empresariales y destacados especialistas. A lo largo de este encuentro compartiremos de la mano de nuestros expositores contenido e información de gran relevancia que esperamos sean de su especial interés y utilidad. Realizamos esta actividad con la colaboración de Maca Servicios, empresa integral de servicios de marketing. Este evento es posible gracias al patrocinio máster de Red Hat, proveedor mundial líder de soluciones de código abierto para empresas y organizaciones, y Aviacer, representante oficial del fabricante de aeronaves Textron Aviation Inc. y su mantenimiento. Contamos con el acompañamiento de GS1 Argentina. Agradecemos a nuestros apoyos institucionales: Asociación de Supermercados Unidos, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cambras, Cámara Argentina de Supermercados, Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Cámara de Exportadores de la República Argentina, UCEMA. Saludamos a los Media Partners que nos acompañan hoy: Argentina Ambiental, Editores SRL, Punto Trade, Cover News, Davis Today, Impacto Económico, Revista Énfasis Logística, Prensa Económica, Editor Económico, ADN Empresario, Revista CAS y FASA, la revista de los superargentinos. Agradecemos a nuestros proveedores oficiales, Logitech y Claves. Nuestros eventos son neutros gracias al apoyo de Carbon Group, quienes se encargan de realizar las mediciones de emisiones de gases, y Climate Trade, responsables de la compensación de bonos. A continuación, invito a Rodolfo de Felipe, presidente de Lide Argentina, a realizar la apertura oficial de este evento. Bueno, muy bien, muchas gracias Antonella, como siempre. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, que nos acompañen aquí en este Lide Debate. En el video del inicio pudieron ver lo que somos y lo que hacemos en Lide Argentina. Por eso es un placer, un honor que nos acompañen en un capítulo más del trabajo que estamos haciendo en este año para ayudar a mitigar el impacto de la crisis y la pronta recuperación
que todos anhelamos para nuestro país. Renuevo el agradecimiento a las empresas que hacen posible este encuentro, a Red Hat, a Viacer, a Carbon Group, a Climate Trade, a Logitech, a Claves, nuestro proveedor de información competitiva. Saludo a Nelson Pérez Alonso, que ha preparado un informe muy bueno sobre tendencias de mercado, de consumo, que recibirán ustedes en el día de mañana con el link de la grabación de este evento. Saludo también y destaco la presencia de invitados especiales. Saludo al amigo Joaquín Di Gracia, que es el CEO de Granja Tres Arroyos, a Ricardo Laduz, que es el director general de Beca Latinoamérica, a dos amigos que nos están mirando desde España, Romeo Cotorruelo Menta, que es director del Grupo Inmark, y a Juan José Aguirre Muñoz, que es patrono de honor de Fundatec, una impresionante fundación que trabaja en España. También a otro amigo, Marcelo Di Tulio, que es CEO de Playa. Por supuesto, también saludo y doy la bienvenida a la gran cantidad de miembros de Lider Argentina que nos están mirando, a miembros de nuestro comité de gestión y nuestro consejo consultivo. Muy bien, en este Lider Debate de hoy vamos a hablar de nuevos hábitos de consumo y revolución logística, tendencias que definen el futuro. No es un secreto para todos ustedes que estamos atravesando un sendero de cambio cultural que afecta grave y definitivamente a los procesos de toma de decisiones. Ahora iluminados por dimensiones estéticas y morales que motivan las elecciones de los individuos, de las personas. Eso, claro, se traduce en cambios de hábito de consumo que impactan en el funcionamiento de los mercados. Hoy consumir es un acto estético y moral, es clasificarme o clasificarlos, clasificarte, clasificar a otros, ponerlos en un lugar. Porque uno no consume objetos o servicios, consume formas de verse y de ver a los demás. Eso nos hace cierta clase de consumidor, ecológico, distinguido, border, revolucionario, conservador. En un presente en el que el consumo gira en torno al consumidor, como que la sartén cambió de mando, la manija, estamos obligados los empresarios, los líderes empresariales, a sumergirnos en un proceso de reflexión profunda, liberándonos de las cadenas de nuestros propios automatismos, de lo que ya sabemos, o creemos que sabemos, o de lo que pensamos que hacemos bien, o creemos que hacemos bien, de nuestros status quo. Preguntándonos entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo sobre todo? En ese contexto, pensar el mundo post-pandemia para nuestras empresas y organizaciones en términos meteorológicos o astrológicos, como si no dependiera de nosotros, es desaconsejable. Y si es peligroso para el mundo, para la Argentina lo es más, mucho más. En vez de plantearnos entonces un escenario fáctico, es decir, cómo va a ser o qué va a pasar, yo los invito a plantearnos escenarios éticos. ¿Qué es lo que queremos que pase? ¿Y qué herramientas debemos utilizar para lograrlo? Los invito, los convoco entonces al protagonismo, a todos ustedes. Y para ayudarnos, para animarnos y hacer más fácil la difícil aventura esta, es que hoy convocamos y nos acompañan a 5 protagonistas, 5 mentes brillantes, 5 líderes del mundo del análisis y la opinión, de las instituciones y de las empresas, en el mercado, en el consumo y en la logística. Todos ellos, desde sus lugares y con poder de decisión, agregan valor, generan riqueza. No como sinónimo de lo suntuario, de los autos y las casas caras, sino como antónimo de pobreza. En definitiva, ellos trabajan por una Argentina mejor y van a compartir sus conocimientos y sus experiencias en esta mañana de hoy. Por eso, les presento en esta mañana, en primer lugar, a la dama, a la CEO y fundadora de Trendcity, es presidenta de SAIMO, de la Sociedad Argentina de Análisis de Marketing y Opinión, una mujer que conoce el valor de transformar la información en estrategia y la estrategia en acción. Bienvenida, Marcela Mosiulski. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la presentación y un placer estar aquí. Como venías diciendo, voy a hablar hoy de tendencias, de qué es lo que ha cambiado en este tiempo, cuáles son esos valores sociales que hoy nos atraviesan y cómo se está moldeando el futuro. Bueno, a continuación, como dije, otro número 1, otro gran transformador de la realidad. Él es el CEO del grupo logístico Andriani, cuyo logo es Quédate en casa, nosotros te lo llevamos, que bueno, trabaja hace muchos años, una empresa muy conocida para todos ustedes. Entonces quiero presentarles a Carlos Cirimelo.
¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Buen día, Rodolfo. Gracias por la invitación y acá un placer compartir el panel con todos mis colegas. Nos quedamos en casa, ustedes nos lo traen, ¿no es cierto? Sí, así Esperamos. es. Bueno, en tiempo y forma. Bueno, bárbaro. Les quiero presentar a continuación al gerente general de GS1, la empresa con la que organizamos esta importante actividad. Él, como todos los integrantes de esta gran organización, cree en el poder de los estándares para transformar la manera en que trabajamos y vivimos. Gerente general de GS1, Alejandro Rodríguez, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día a todos, buen día, Rodolfo. Bueno, gracias por ser de alguna manera partner, ¿sí? de LIDE, dejarnos ser partner de LIDE y poder empezar con este foro de consumo, retail y logística que creemos que va a ser muy bueno para todos. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el presidente de GS1, que es es Head of Supply Chain y Operaciones Región Plata de Nestlé, que es una empresa cuyo eslogan es "A gusto con la vida". Quiero presentar a todos ustedes a otro amigo, al señor Guillermo Facio. Bienvenido, Guillermo, buenos días. Hola, Rodolfo, buen día. Gracias por esta invitación, buen día para todos. Y bueno, nada, me parece un excelente foro para poder compartir todo lo que hacemos en colaboración junto con los colegas y también con organizaciones como GS1 y como LIDE. Así que gracias por la invitación nuevamente. Bueno, estás a gusto con la vida, entonces, vos también. Sí, señor, por supuesto. Bueno, y por último, el quinto de nuestros panelistas de hoy, nuestros importantes panelistas de hoy, es una persona que, con todo su gran equipo, sus hijos, trabaja todos los días para que usted encuentre mucho más de lo que busca cuando hace sus compras. Presento al presidente de Supermercados La Anónima, al señor Federico Braun. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, un placer estar con ustedes. Cuando fui convocado por Alejandro, como GS1, recordando los 17 años que presidí lo que se llamaba Código en su momento, claro. No pude decir que no, porque es una institución que amo realmente, es espectacular. Bueno, así que muchas gracias por permitirme estar acá. Es un gran gusto para todos. Les recuerdo que tienen ustedes abajo el botón de chat con el que se comunican con nuestra producción y entre ustedes si quieren debatir, intercambiar opiniones. Y si quieren formular preguntas, tienen un botón abajo que dice preguntas y respuestas o Q&A, depende de la versión de Zoom que hayan bajado en la pantalla. Ahí hacen la pregunta, les pido por favor que pongan la persona que la hace, a quién va dirigida y que sea concisa para poder responderla al final de las exposiciones de todos nuestros panelistas. Vamos a hacer un segmento de preguntas y respuestas para que ustedes participen. Estamos esperando sus opiniones, ello es un insumo para que nosotros mejoremos la calidad de lo que les ofrecemos a todos ustedes. Si les parece bien, despido a Mariela, Carlos, Federico y Guillermo y me quedo unos minutos con Alejandro para que nos cuente la siempre útil información acerca de qué es y cómo trabaja esta importante organización que es GS1. Contanos, Alejandro. Bueno, gracias, Rodolfo. Bueno, para los que no lo conocen, GS1 Argentina es una organización, primero sin fin de lucro, pertenecemos a una organización mundial que es GS1, que está en 140 países. ¿Sí? Hace unos instantes Federico hizo un poco de historia, ¿sí? Nosotros antes nos llamábamos Código, ¿sí? Para quienes no nos conocen, identificarnos fácilmente, somos quienes de hace más de 35 años digitalizamos de alguna manera los procesos en el retail y en el consumo masivo a través de la incorporación del código de barra, ¿sí? En todos los productos y en todo el método de cobro, identificación, inventarios en los supermercados. Básicamente, como te decía, hace 35 años que estamos en el mercado, estamos de alguna manera conducidos por nuestros asociados, que son las principales empresas de consumo masivo, retail y salud en el país. Estamos en varios mercados como supermercadismo, consumo masivo, salud, construcción, ¿sí? Te diría como los más preferentes. Y lo que hacemos son desarrollar estándares y soluciones que lo que nos permiten es generar un lenguaje común en los negocios. ¿Sí? Desde la identificación de los productos, la identificación de todo lo que tenga que ver con el proceso logístico, pero también todo lo que tenga que ver con los sistemas de pago,
Desde hace muchísimos años nosotros desarrollamos los estándares para todos los documentos para el intercambio electrónico de datos, como pueden ser órdenes de compra, facturas, remitos, avisos de despacho y varios documentos más, ¿sí? que tenemos. Ese te diría que son básicamente nuestro core, que tiene que ver con la identificación, ¿sí? El brindar soluciones para la eficiencia en las empresas. Después tenemos soluciones de valor, ¿sí? Que venimos haciendo hace mucho y que siempre desarrollamos desde la necesidad del asociado para darle servicio al consumidor. Nosotros tenemos una plataforma, aparte de desarrollar nuestros estándares de intercambio electrónico de datos, tenemos una plataforma donde damos servicio a nuestros asociados para que intercambien esos documentos. Tenemos sistemas y procedimientos de trazabilidad, ¿sí? Que son muy reconocidos. Hemos hecho y colaborado con los sistemas de trazabilidad de la ANMAT para todo lo que son los medicamentos y también para el SENASA, para todo lo que tenga que ver con los agroquímicos. Esto es hoy muy importante, como decías antes, para todo lo que tenga que ver con la conciencia social y la sustentabilidad, ¿no? Y también, desde hace muchísimos años, y siempre enfocado en cómo mejorar, ¿sí? La atención al consumidor, hacemos varios informes y varios estudios de disponibilidad de góndola, ¿sí? en las cadenas, y también de cuál es el comportamiento del consumidor cuando encuentra o no encuentra un producto, ¿sí? Pensemos que todos los que estamos acá invertimos muchísimo dinero para que el producto esté en góndola, y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es encontrar las causas y de alguna manera todos nuestros asociados trabajan colaborativamente con esa información para mejorar la presencia del producto y también ver cómo la respuesta del consumidor a qué hace cuando encuentra el producto y cuando no lo encuentra, ¿sí? Poder atenuarlo. Este año la verdad que fue un año muy intenso, ¿sí? Porque esto que nos cambió la manera de vivir y de trabajar con toda la digitalización potenció mucho el trabajo del GS1 Argentina y el GS1 Global, básicamente porque de alguna manera todo lo que tenga que ver con digitalización de documentos se potenció y se aceleró de una manera extraordinaria, por esto el tema de no tener tanto contacto, ¿sí? Con la otra parte. Y lo que también es importante es cómo, después seguramente lo van a contar los protagonistas, pero cómo el tema del e-commerce, ¿sí? Se metió en nuestras vidas y pensemos como algunos datos que el e-commerce creció más del 80% en lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, ¿sí? Esto es algo así como 60 millones de unidades más vendidas solamente por el e-commerce, que el 8 o 10% de los argentinos empezó a comprar por primera vez este año, ¿sí? Con lo cual es muy importante todo lo que tenga con el e-commerce, que nosotros de alguna manera lo que trabajamos desde GS1 es con la identificación de los productos. Pensemos cuántos productos conocimos por primera vez solamente desde el e-commerce, porque no pudimos ir a conocer el producto en una góndola, ¿sí? O tener alguna relación más directa con el producto. Exacto. Entonces, básicamente nosotros lo que trabajamos es tratar de darle eficiencia y valor, ¿sí? A nuestros asociados, que por suerte tenemos más de 20.000 asociados, y seguramente muchísimos de los que nos están escuchando y viendo hoy, porque las principales empresas del país son asociadas a GS1 desde hace más de 35 años. Y bueno, Rodolfo, un poco esto de poder trabajar con ustedes, ¿sí? y hacer este primer foro de algo que tenga que ver con el consumo masivo, el retail y la logística, lo que está muy ligado a GS1 y que tenemos sentado en mesa de comisión directiva a los mayores referentes, ¿sí? Y también asociados de estos mercados, hace que bueno, hayamos podido de alguna manera, junto a ustedes, reunir a este panel que creo que hoy nos va a dar una visión muy importante de cómo vivieron la pandemia, cómo son estos cambios, pero lo más importante es qué hacemos a futuro, ¿sí? Cómo trabajamos con la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿sí? Para
como hoy dijiste, ¿no? Cómo hacemos una Argentina mejor, ¿sí? Con todo esto que aprendimos. Así que bueno, acá te dejo en manos de los que me parece que son los que más van a aportar valor. No, bueno, estás diciéndole a los demás que son protagonistas, pero vos también lo sos, sé que te desvela la competitividad de las cadenas de valor en Argentina. Eso va a hacer que nos recuperemos, es la salida, es la única salida, uno de los factores de competitividad sobre la que ustedes trabajan, que es el tema de la normalización. Por eso a nosotros también nos desvela, también queremos ser mejores, ser más eficientes, ganar mercados, ganar consumidores, y un poco como que la asociación es casi natural. Así que te reconozco tu humildad, pero también sos un protagonista, tenés muchos años trabajando mucho y muy bien, y también, por supuesto, rodeado de un gran equipo que ha trabajado. Si Dios quiere, Alejandro, este es el primer capítulo de un trabajo que llevaremos adelante también más fuerte a partir del año que viene, ya, si Dios quiere, con presencialidad, pero bueno, es un gran gusto. Te pido que te quedes con nosotros. Vale, no, te decía que como último broche, el compromiso de GC1 está asumido, y me hacía acordar recién, Federico, un dato, ¿no? Hoy estamos 2 expresidentes y Guillermo como presidente, ¿no? Con lo cual hay casi 30 años de presidencia de GC1 en este evento, ¿sí? Y la verdad que estamos muy, muy contentos de poder trabajar junto a ustedes y traer a lo que es para nosotros un mercado muy importante, porque es el mercado donde la alimentación, la salud va directamente al consumidor, ¿sí? Así es. Muy bien, muchas gracias. Te despido por unos minutos. Nos vemos después en el segmento de preguntas y respuestas. Ahora doy nuevamente paso a la bienvenida a Mariela Muszulski. Ella nos va a hablar de las megatendencias y su impacto en la vida cotidiana en el contexto del COVID-19. Mariela, todo tuyo. Bueno, como veníamos diciendo, voy a presentar hoy un resumen de varios estudios que estuvimos haciendo en este último tiempo sobre el impacto de esta pandemia, la consecuente cuarentena, confinamiento, como se llama en cada país, en las megatendencias que nos afectan como consumidores y como personas. Nosotros sabemos que estamos todos atravesando una transformación cultural, una transformación digital, que ya venía desarrollándose. Porque cuando nosotros pensamos en cuáles son las tendencias, las manifestaciones que hoy estamos viendo, sabemos que responden a valores vigentes, valores sociales, para determinado grupo social, momento y lugar. Y que estos valores, este contexto, tiene una relación muy estrecha con los cambios demográficos, tecnológicos y geopolíticos que se están dando, y en este momento se están dando cambios en todos estos ejes. Demográficos porque ya sabemos, ya veníamos viendo cómo estaba cambiando, por ejemplo, la conformación de las familias, la extensión de la expectativa de vida, la configuración de cada familia, de cada etapa de la vida. En la tecnología, toda esta revolución digital que por supuesto ya se estaba desarrollando, y también en la geopolítica, cómo están cambiando los liderazgos mundiales. Todo esto se vio, si bien esto es como lo que está ocurriendo en el eje diacrónico, lo que venía sucediendo, en el eje sincrónico lo que pasa hoy es que esta pandemia, esta gran crisis sanitaria, aceleró todos estos procesos, todo este cambio y este cambio cultural que estamos atravesando. Y eso determina nuevos valores, porque nos pensamos de una manera diferente, porque nos afectó en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la educación y por supuesto en el consumo. Entonces van determinando megatendencias, que son estas grandes dimensiones, que derivan en tendencias más concretas, que hoy podemos verlas ya en el mercado, pero que lo más interesante va a ser poder entender estas megatendencias, porque nos muestran el sentido de los cambios, hacia dónde vamos. Si pensamos primero en este gran embudo, en las distintas partes de este embudo, lo que primero veíamos son los cambios sociales, culturales y demográficos en la parte más de arriba.
Y acá podemos ver que estos procesos ya se estaban desarrollando en todo el mundo. La tecnología que cambió nuestra vida, porque cambian nuestras expectativas, la forma de informarnos, de comunicarnos, de relacionarnos, de consumir, esto ya generaba una tensión entre esta exigencia de productividad que nos trae la tecnología, que también hace que nosotros vivamos en este mundo valorando cada vez más la inmediatez, tanto de las respuestas de los otros, de las respuestas del mercado, de la llegada de los productos al hogar y también de nosotros mismos. Todo este tiempo que hoy nosotros nos estamos ahorrando gracias a la tecnología, en la forma de comunicarnos, por ejemplo, antes que había que escribir una carta, esperar que llegue, y hoy no soportamos, como dicen los chicos, que nos claven el visto, necesitamos la respuesta inmediata, pero en todo sentido, hace que tengamos esta exigencia de productividad casi pensándonos de una manera tecnológica nosotros mismos. Y eso de alguna manera entra en tensión con la necesidad de armonía que tienen todas las personas. La conformación de las familias también, que antes cuando pensábamos en los productos, en cómo consumían, cómo compraban, pensábamos siempre en la familia tipo, y hoy sabemos que existen distintos tipos de familias, también distintos roles de género, también, y lo vimos en la pandemia, va creciendo la cantidad de mascotas por familia, y también el lugar que tienen las mascotas como hijos casi, y todos los productos que hoy se necesitan para su cuidado. Entonces se va buscando en cada familia cómo organizar las distintas ocasiones de consumo, quién es el shopper, quién es el que consume, y cuáles son las nuevas ocasiones, que se vio muy claro durante la pandemia. Los horarios se nos cambiaron, el tiempo para trabajar, el tiempo para estudiar, la disponibilidad de espacios dentro del hogar, la necesidad de adaptar los hogares a esta nueva realidad, que sabemos que algo de esto va a quedar en el futuro. Por otro lado, tenemos también, como hablábamos antes, estos cambios demográficos que se están dando, porque por un lado se extendió la expectativa de vida, pero también se reacomodaron las distintas etapas, lo que hoy se espera de los niños, lo que se espera de los adolescentes, cuándo empieza la adolescencia, cuándo termina, qué significa ser un adulto, qué significa ser un adulto mayor. Se habla mucho de la revolución senior y de cómo este gran volumen de personas mayores de 55 o 60 años está creciendo en todo el mundo, y el consumo, que antes se pensaba siempre en el target joven, está empezando a tener en cuenta a este otro segmento que justamente por la pandemia hoy se siente más vulnerable. Entonces, la tensión es que queremos vivir más, pero también queremos vivir mejor, y cómo vamos a lograrlo, qué estamos esperando de las distintas propuestas del mercado para poder vivir mejor, no solamente más. Y también esto se relaciona con el bienestar, bien vivir y bien estar en esta vida. Tenemos y detectamos en todas las encuestas que hacemos una gran preocupación por lograr una buena vida, pero muchas veces es difícil implementar estos cambios, incorporar, por ejemplo, la actividad física. Hay mucha confusión y mucho desconocimiento sobre qué significa bienestar, qué significa estar saludables, cuál es la mejor dieta a seguir, si los alimentos nos pueden ayudar a tener una mejor inmunidad, por ejemplo. Entonces, aquí la gran tensión es entre esta preocupación que existe y es legítima de las personas de todos los niveles socioeconómicos y las soluciones que sean realmente accesibles para la mayoría. Entonces, como resumen de cada uno de estos cambios, que en cada uno podríamos hacer un doble clic y hablar mucho tiempo y mostrar muchos números, vemos que los valores que van creciendo en la sociedad tienen que ver también con lo que se hablaba anteriormente en la introducción. Se busca una mayor honestidad, agilidad de parte del mercado y de las propuestas para adaptarse rápidamente, transparencia, porque hoy los consumidores y las personas pueden acceder al backstage de las empresas, pueden entender y buscar y leer cada vez más las etiquetas, buscar también cómo es la ética en la producción, en la trazabilidad, la autenticidad, que lo que digan las marcas realmente sea auténtico, esté en su ADN y no sea solamente una declamación, porque eso es muy castigado, la posibilidad de pertenencia, de seguir consumiendo, de poder seguir accediendo, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque eso también nos habla de integridad,
la permanencia, que las empresas sigan estando, porque se necesita que acompañen la vida de los consumidores en estos momentos donde se sienten más vulnerables, la creatividad para poder ofrecer cada vez más propuestas, pero pertinentes a lo que el consumidor necesita en cada momento, y por supuesto la seguridad. La seguridad en este momento es un valor muy importante que casi no aparecía en las encuestas antes, pero ante tanta vulnerabilidad lo que se busca es que los alimentos sean seguros, que la llegada de los alimentos al hogar sea seguro, que los empleos sean seguros. Entonces es una seguridad en un sentido mucho más amplio. Por eso creemos que va a crecer el consumo responsable en todo sentido, una mayor conciencia ambiental de la mano de las nuevas generaciones, pero que cada vez los millennials están ocupando lugares de liderazgos también en las empresas, así que no son solamente la nueva generación. El sentido de colectividad, de inteligencia colaborativa, se han visto muchas propuestas de distintas empresas dándose la mano para colaborar y ofrecer mejores oportunidades. La valoración de la diversidad, que por supuesto es un valor que venía creciendo, el rescate de la naturaleza, porque gran parte de la población culpa a las generaciones anteriores por haber maltratado a la naturaleza, que consideran que hoy está en una etapa revanchista y que gran parte de lo que nos pasa es por no haber respetado al ecosistema. La búsqueda del sentido, del propósito, el porqué, tanto de las empresas como de las personas, más experimentación y sensorialidad, porque a los sentidos le creo más que a lo que me dicen. Estamos también muy contaminados de información. La gente también está muy preocupada por las fake news, qué es lo que realmente a quién le creo, a quién no y cómo me informo. La expectativa de lograr una mayor identificación con las marcas, es decir, poder comulgar con los valores que las marcas realmente ponen en acción, no solamente con lo que las marcas dicen, y poder sentirme identificado. Entonces, para seguir con el contexto, además de este contexto que es global, lo que recién hablábamos, estas grandes megatendencias y estos valores sociales que los vemos en todos los países, en nuestro país, cuando vamos a preguntar cuáles son las preocupaciones de los argentinos, en una encuesta bastante voluminosa de 1000 casos, vemos que a pesar de la pandemia, la gran preocupación por la salud, la inflación y la economía siguen liderando el ranking de las preocupaciones de los argentinos, y luego el desempleo, la situación laboral y por supuesto la salud. Más o menos en este orden, en cada trimestre fueron cambiando un poco, subía alguna y bajaba otra, pero se mantiene este ranking: la inflación, la economía, la inseguridad, la falta de trabajo y luego la pandemia, porque cuando nosotros preguntamos ya en las etapas cualitativas, la gente en general cree que contra la pandemia puede luchar de manera individual, familiar, y cuidándose, manteniendo protocolos, manteniendo la distancia social, pero los efectos de la economía, que se calcula que mundialmente van a ser parecidos a los de la gran crisis del 30, eso es algo que la gente no puede controlar. Entonces es una preocupación que realmente desvela a la mayoría de los argentinos. Y cuando les preguntamos si temen perder su trabajo, vemos que un 42% indicó que su actividad se vio interrumpida durante la cuarentena y que creen que ellos o algún miembro del hogar puede perder su trabajo en los próximos 6 meses. Entonces, en síntesis, la gente siente en este momento, las personas y los distintos niveles socioeconómicos, también edades, estar en una especie de montaña rusa emocional, que se sienten más conscientes de la propia vulnerabilidad, un 72%, y esto es aún mayor en mujeres y en mayores de 60 años. En cuanto al consumo, lo que se pide, lo que se busca frente a esta sensación de limitación, de preocupación, es primero, y esto sí es una novedad de este tiempo, nunca había aparecido en primer lugar, la seguridad y la higiene. En segundo lugar, los precios y promociones que acompañan esta preocupación por la economía. En un tercer lugar, y esto es muy importante porque tampoco aparecía tan en los primeros lugares, la responsabilidad social empresaria, que las empresas no solo digan, sino que hagan, la disponibilidad, que no falte, que el abastecimiento fue una preocupación en las primeras etapas
de la pandemia, de la cuarentena. ¿Se acuerdan que hubo un boom de ventas en ese momento porque ahí había más una crisis de oferta? La gente temía no poder abastecerse, entonces cada uno, de acuerdo a su nivel socioeconómico y su bolsillo, fueron a tratar de abastecer sus hogares. Luego pasó ese temor, se vio que realmente el abastecimiento no fallaba, entonces se pasó a consumir lo más imprescindible, los artículos esenciales, y luego, más tarde, empezó a aparecer el espacio para la indulgencia. Hoy estamos en esa tensión entre cuidar el bolsillo, darnos cuenta que podemos consumir menos, pero por otro lado el deseo de gratificación. Y en quinto lugar, la comunicación, que es lo que las marcas hoy pueden decir que realmente llegue de una manera muy atinada a los consumidores. Los consumidores hoy quieren que las marcas los ayuden a pasar estos momentos críticos. No les importa tanto que las marcas hablen de sí mismas, sino de cuál es el rol que pueden tener en la vida de las personas y de qué manera nos pueden ayudar a vivir mejor. También lo que vimos es que las marcas en estas situaciones son cada vez más canales de comunicación y también pueden ayudarnos a vehiculizar acciones para contribuir al bienestar de la sociedad. Por eso decían, un 68% que es importante que las marcas ofrezcan ideas y tips para mejorar el bienestar durante la cuarentena. O sea, que estén centrados en ayudar a la población y no tanto en hablar de sí mismas. También vimos, y circularon muchas de estas fotos, muchas de estas situaciones, donde los animales tomaron la calle, llegaron a los hogares, se hicieron más visibles, y aquí es donde vemos estos porcentajes donde la gente muestra y dice que creen que este virus, por ejemplo, es consecuencia de consumir animales, que deberíamos revisar más lo que comemos, creció la cantidad el veganismo y los vegetarianos, creció la cantidad de gente que tiene huertas en sus hogares, que empezó a separar los residuos, a usar compost, a consumir más elementos de jardinería, y también que creen que esta crisis es una gran oportunidad para repensar nuestro vínculo con el medio ambiente y de alguna manera consumir de una manera mejor y más responsable. Nosotros sabemos que nuestra existencia como seres humanos es impensable sin la tecnología. La dimensión tecnológica es una dimensión humana. Nada de lo que hacemos hoy, bañarnos, prepararnos el desayuno, estudiar, transportarnos, es posible sin la tecnología. Entonces, la conectividad es un servicio de necesidad del 88%, coincide con que es realmente imposible vivir sin esta conexión a Internet. Acá vemos los porcentajes de la gente que considera que se amigó con la tecnología. Se superaron muchas barreras en relación a la digitalización, en relación a poder usar también los canales digitales, el e-commerce, para abastecernos, incluso como antes decían, en los segmentos mayores de edad, por ejemplo, o en una gran cantidad de gente que nunca hasta ahora se había animado a comprar vía internet y usar su tarjeta. Entonces, realmente fue un cambio estructural. Y otro gran tema es que, en general, las distintas pandemias o crisis sanitarias importantes profundizaron las brechas entre los más ricos y los más pobres. Y en este caso, donde confluye esta crisis económica que ya veníamos atravesando en nuestro país, con una crisis global y, por otro lado, la crisis sanitaria, la perspectiva es que el coeficiente Gini crezca, el coeficiente Gini que nos habla de la diferencia entre los más ricos y los más pobres, y acá vemos que lo que se ha podido consumir durante esta etapa fue muy diferente. En los niveles más altos se reasignaron prioridades, hubo nuevos aprendizajes de consumo, buscar la compra racional, pagar en cuotas, ahorrar, crecieron por supuesto las compras online, el streaming, gaming, también los gastos en construcción, hogar y algunos bienes durables cuando se consideró que era oportuno porque había un ahorro en dólares, que fueron en algún punto los ganadores de la pandemia.
pero también creció la venta de bicicletas, cambió también la movilidad, está cambiando también la forma de pensar las ciudades, porque muchos millennials, por ejemplo, están eligiendo vivir un poco más lejos de los lugares de trabajo, porque ya asumen que no van a ir a trabajar todos los días. En cambio, en los niveles más bajos, con menor capacidad de estoqueo, lo que creció fue las marcas B, las marcas propias, y un criterio de aceptabilidad, ¿no? En la ecuación precio-calidad, buscar también lo que mejor puedo obtener en ese precio. También la caseridad, ¿no? Empezar a preparar más productos caseros, la búsqueda de seguridad como una defensa simbólica contra el hambre y el estar más sanos, buscar fortaleza, buscar inmunidad, y el canal online que también permeó en los niveles más bajos. ¿Te parece, Mariela, que vamos redondeando? Porque Sí. tenemos un minuto bueno, para hacer. como digamos, gran conclusión de toda esta situación es que la brecha digital también expuso otras desigualdades, porque no todos los niños tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de educarse, también impactó en la brecha de género, porque necesitaron acompañamiento en las tareas, pero que estas múltiples brechas también nos dejan la oportunidad de impulsar nuevos esfuerzos como empresarios encaminados a reducir estas brechas que se desprenden de la brecha digital, y que se necesita complementariedad para enfrentar esta crisis y las soluciones estructurales. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mariela, interesantísimo informe. Después te vamos a pedir permiso para compartirlo con nuestros asistentes, porque es de gran valor. Yo te despido por unos minutos hasta el segmento de preguntas y respuestas. Quiero recordarle a todos los asistentes que pueden hacer preguntas en el botón de Q&A, de preguntas y respuestas abajo, o emitir sus opiniones y debatir entre ustedes en el botón de chat. Nos están mirando desde Córdoba Capital, Campana, Pilar, Rosario, Río Cuarto, Concordia, bueno, de España, como dije, Comodoro Rivadavia, Rosario, Florida, Gran Buenos Aires. A Martín Piñero, que nos está mirando desde el kilómetro 45 de la Ruta 3 de Provincia de Buenos Aires, le digo que espero que hayas frenado para mirarme, y sino que simplemente nos esté escuchando, que esté prestando atención al camino. Es el momento ahora de compartir con un gran colaborador de Nestlé Argentina y presidente de GS1. Te doy la bienvenida nuevamente. Guillermo, ¿cómo estás? Un gran gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos de nuevo. Felicitaciones, Mariela. Excelente la presentación. Me pareció súper relevante todo lo que contaste. La verdad que me pareció súper interesante ver estos hábitos y cómo la población y cómo nuestros consumidores se están moviendo en esa dirección, ¿no? Así que bueno. Vos sos representante de un sector, de un segmento de empresas de consumo masivo, y tu rol como presidente de GS1 en Argentina es muy importante. Desde esos dos lugares, institucional, corporativo, empresarial, ¿cómo pensás, cuál es tu opinión de cómo estuvo este año, en este año inédito, en este año particular, desde tu punto de vista, el abastecimiento de los mercados? Mira, claramente, Rodolfo, voy a decir algo que es muy claro. La pandemia fue un evento no solo inesperado, sino de gran impacto. Creo que todo lo que somos compañías de consumo nos tocó una gran responsabilidad, que era la de mantener abastecidas a la población, a la gente, a los consumidores, que aún si no podían ir a trabajar, no podían hacer un montón de actividades, obviamente tenían que seguir comiendo, limpiando sus casas, o sea, manteniéndose en una actividad en ese sentido, que en algunos casos hasta incluso se incrementó. Y eso nos obligó también a adaptarnos de un día para el otro a cómo trabajar en medio de toda esta circunstancia. Obviamente en Nestlé y en muchas otras compañías sabemos que hicieron lo mismo, priorizamos lo que fue garantizar la salud y la seguridad de todo nuestro personal. Las personas que podían trabajar desde casa, trabajaron desde casa, pero aquellas que tenían que trabajar en el punto de trabajo, ya sea que estaban en fábricas, en centros de distribución o en la logística, tenían que continuar haciendo sus actividades, y en eso priorizamos no solo la seguridad, sino también la salud de todas esas personas, incluyendo dentro de esto la gran familia que forma nuestra compañía. En nuestra compañía tenemos 2.500 empleados en Argentina, o 2.500 empleados en la región, pero básicamente
también tenemos una cantidad de productores lecheros que nos abastecen la leche todos los días, tenemos transportistas que retiran la leche todos los días, tenemos proveedores que nos abastecen todos los distintos insumos, tenemos transportistas que traen nuestras mercaderías desde Brasil, Chile o de otros países y que teníamos que continuar trabajando. Y básicamente entendimos como organización o como compañía que teníamos una gran responsabilidad de primero asegurar la salud y también la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad también fue un desafío importante, porque también en todo este proceso también nos obligó a retirar de puestos de trabajo a personas aún siendo esenciales, pero que formaban parte de grupos de riesgo, y eso nos obligó también a que otras personas las reemplazaran en tareas que tal vez no le eran habituales, y eso también era un desafío importante para asegurar la seguridad. O sea, es bien que empresas como la nuestra trabajamos muy desveladamente en asegurar que en cada puesto de trabajo, en cada lugar, la seguridad sea una de nuestras principales prioridades, y claramente eso nos llevó también a trabajar muy fuerte. La realidad es que también creemos que algo que fue importante es, esta pandemia demostró el rol de esencial que tiene la logística. O sea, cuando nosotros miramos la logística, un poco todos los que trabajamos en logística nos hizo recordar un poco los orígenes de la logística. Todos sabemos que la logística es una actividad que nace en los ejércitos, en la época de que había muchas guerras, y donde logística era el área que tenía la responsabilidad de llevar los pertrechos y llevar los alimentos y llevar los elementos esenciales a las tropas que estaban en el frente de batalla, incluso cruzando entre medio de cañonazos, balas, lo que fuera. Creo que un poco la pandemia fue un poco eso también, todos nuestros equipos de transporte, nuestros transportistas, nuestras empresas de logística en general, tuvieron que seguir trabajando en el medio de toda esta guerra, pongámosle, y la realidad es que también fue muy importante todo su aporte. Si lo miramos específicamente a tu pregunta de cómo fue el abastecimiento a los puntos de consumo y a las familias, como explicó Alejandro, nosotros en GS1 creemos en la colaboración como la forma de dialogar entre las empresas, la forma de hacer negocios. Creemos que por grandes que sean dos empresas, en el caso, por ejemplo, nos acompaña Federico Brown, responsable y representante del Anónimo, una gran organización, nosotros desde Nestlé, por grande que sea una compañía, o por profesionales que seamos, o por procesos internos que tengamos, ninguna de las dos por separado o individualmente podemos asegurar que nuestro gran objetivo, que es que cada uno de los consumidores encuentre nuestros productos en el punto de venta, no lo podemos garantizar por nosotros solos. Solamente eso pensamos y creemos que es posible interactuando y complementándonos a través de la colaboración. Y desde GS1 no solo creemos y fomentamos la colaboración, sino que además ponemos a disposición de nuestros asociados toda una serie de herramientas y de elementos que utilizamos para que esa colaboración funcione. Desde hace años hacemos anualmente un estudio de faltante de mercadería en góndola, que lo que trata es de detectar sobre una base predeterminada de productos si el consumidor está encontrando los productos cuando va al supermercado o no, y si no los está encontrando, cuáles son las causas por las cuales no está pudiendo conseguir ese producto. Eso lo hacemos una vez por año, pero también tenemos un estudio y un trabajo que hacemos con unas 10 compañías, que es muy interesante, que es lo que llamamos disponibilidad de mercadería en góndola, donde básicamente hacemos ese mismo relevamiento, pero en forma continuada y sostenida a lo largo del tiempo, donde ayudamos a las empresas y a los retailers en forma colaborativa a poder asegurar la disponibilidad de los productos. Bueno, todas las condiciones de la pandemia de este año nos complicaron en alguna medida poder trabajar todo eso en forma física, y eso nos obligó a reinventarnos, a generar una herramienta digital que funcionó muy bien, que es la que llamamos InStock, y que básicamente nos permitía medir con el apoyo de GS1, pero compartiendo la información colaborativamente con proveedores y retailers, cómo estaba siendo abastecido ese mercado y cómo estaban siendo sus productos llegando a las góndolas. En líneas generales lo que podemos ver es que, salvo casos excepcionales, como podemos hablar de un ejemplo muy paradigmático, el alcohol en gel o algún otro tipo de producto, en general los niveles de abastecimiento pudimos ver que estaban muy cercanos a los niveles habituales. Tuvimos un abastecimiento en promedio del orden del 92%, 92-93%, que claramente es un buen indicador. Si nosotros vemos ese nivel de indicador, en general en un año normal estaría alrededor entre el 94 y el 95%, con lo cual vemos que la pandemia tuvo sus impactos, pero en general, y gracias a todo este mecanismo de colaboración donde trabajamos juntos retailers y empresas proveedoras, pudimos abastecer y asegurar que la población pudiera
continuar siendo abastecida en este proceso, ¿no? Obviamente también jugó un rol importante todo el e-commerce, como mencionaba Mariela, y que seguramente los colegas van a también estar hablando sobre el tema, ¿no? Así es. Guillermo, te iba a preguntar, la verdad que, bueno, hiciste una descripción clarísima del rol de GS1 y de la importancia de mantener el abastecimiento en situaciones de aislamiento, etcétera, o de distanciamiento. Te iba a preguntar de una manera, pero te lo pregunto de otra, ¿no? En el post-pandemia, yo te iba a preguntar cómo va a ser la logística, o sea, la logística del futuro, pero te quiero preguntar cómo debe ser, cómo crees que debería ser, si hay un gap entre lo que va a pasar y lo que debería pasar, ¿no? ¿Y qué herramientas considerás vos que son claves para la mejora de la logística de cara a la competitividad de las cadenas de valor? Qué buena pregunta, Rodolfo. Bueno, la realidad es que creo que nadie sabe qué va a pasar en el post-pandemia. De hecho, se habla de la segunda ola, incluso ahora estamos viendo que sale incluso hasta de una tercera ola, con lo cual va a ser muy difícil entender o imaginarnos ese futuro, pero sí claramente, como vos preguntabas, creo que hay herramientas y creo que hay cosas que son innegables y son señales que ya vemos que van a afectar a esa logística del futuro, que van a afectar a la forma de hacer negocios a futuro. O sea, creo que claramente la pandemia funcionó como un acelerador de tendencias que ya veníamos viendo. Tendencias, sin ir más lejos, una que es el e-commerce. Creo que claramente el e-commerce era una actividad que venía creciendo, que todos veíamos que año tras año duplicaba o triplicaba lo que era la velocidad de crecimiento, y veíamos que había más gente que adoptaba el e-commerce como una herramienta, como una forma de trabajo. Claramente la pandemia creo que lo que hizo fue que en un año pasara lo que habitualmente iba a pasar en 4 o 5. Seguramente ese proceso va a continuar un crecimiento muy importante, pero con un salto que dio este año que realmente es muy relevante. Otra de las tendencias que yo creo es todo lo que tiene que ver con la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, no solo hablamos del proceso de e-commerce, que es muy importante, sino también de todo lo que ha pasado a nivel de las organizaciones, donde desde el home office, que es una forma de digitalizar lo que hacemos, de cómo trabajarlo, pasando por el uso de herramientas digitales. Alejandro hablaba hace un rato, hemos visto desde GS1 también un crecimiento muy importante en todo lo que tiene que ver con formas de comunicarnos entre empresas. O sea, lo que es el intercambio electrónico de información o EDI ha sido algo que es una actividad que también viene creciendo y que creemos que en el post-pandemia va a continuar creciendo muy fuerte, porque claramente es lo que permite poner en contacto proveedores y clientes, ya sea proveedores de la industria automotriz, de la industria alimenticia, de la industria de la salud, de muchas cosas, incluso proveedores de servicios, ¿no? Entonces creemos que eso también es algo que va a continuar creciendo. Otra cosa que creo que va a seguir creciendo es la conectividad. O sea, también lo que hemos visto durante la pandemia es todo lo que tiene que ver con conectar cosas, con entender dónde está mi pedido, con empezar a mirar cómo va fluyendo, dónde va a estar, quién me lo va a entregar, a qué hora va a llegar, y un poco todo eso, con todo lo que significa la reacción atrás de reclamos, crecimiento de cantidad de reclamos o de preguntas o de interacciones entre el consumidor y las compañías que le dan claramente ese servicio. Yo creo que cuando hablamos de e-commerce, que de nuevo, más allá de que obviamente en el post-pandemia y actualmente la logística tradicional y lo que es lo habitual o lo que era normal hasta hace pocos años, va a continuar siendo una parte muy importante del negocio. Cuando vemos el e-commerce representa en algunas compañías, podemos decir, entre el 3, 4, 5, hasta el 30, 35, 40% de su venta, pero digo, claramente el resto sigue siendo la logística tradicional. Sí creo que obviamente estos factores que yo mencionaba antes, la conectividad o la digitalización, va a afectar también a la logística clásica, pero si miramos específicamente el e-commerce, creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay una redefinición de paradigmas, ¿no? O sea, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de servicio al cliente y trabajamos entre compañías, no sé, por ejemplo está Federico, vamos a hablar, no sé, el servicio entre Nestlé y la Anónima, y hablar de niveles de servicio de 98, 99%, 97%, claro, incluso 95%, son buenos niveles de servicio. Cuando pensamos en e-commerce, claramente la definición del paradigma es distinto, porque que un camión llegue tarde a una entrega a la Anónima, o que perdamos o que de alguna forma no tengamos a lo mejor un nivel de servicio como el que queremos, en realidad afecta a un camión de la Anónima, y no tiene más connotación que una cuestión de operaciones que seguramente se replantea, se returna. En cambio, cuando hablamos de e-commerce, cada caja es una historia. Cuando hablamos de e-commerce, cada pedido tiene detrás de sí
toda una connotación emocional, es un regalo de cumpleaños, es el producto que yo esperaba para un festejo, es un producto que lo estaba esperando, junté la plata para poder comprarme esta cafetera y en realidad me llega o no me llega. Entonces tenemos que hablar ya no de fallas en el orden de 1 o 2%, que podrían ser aceptables en la logística clásica, sino que tenemos que pasar a pensar en fallas millonésimas, digamos, ¿no? O sea, digamos, tenemos que tratar de trabajar sin fallas, eso nos obliga a redefinirnos. Y otro tema que para mí, ya con esto cierro, Rodolfo, me parece que es súper interesante. Creo que tanto actualmente como en el post-pandemia, la multicanalidad va a ser algo que va a seguir creciendo. O sea, un mismo producto hoy por hoy lo vendemos en un mundo físico, pero lo vendemos en un mundo virtual. Y básicamente hoy también vemos que hay muchos consumidores que necesitan comprar el producto y sabemos que la calidad de los datos con los cuales llegamos a esos clientes a través de los marketplaces, de los e-retailers y de todas las otras formas de acceder es muy importante. En GC1 venimos trabajando ya hace unos años a nivel mundial con la incorporación de todos estos marketplaces, básicamente en poder asegurar la calidad de los datos. O sea, y cuando hablamos de calidad de datos, no solo hablamos de números y letras, de códigos o de descripciones, sino también de fotos. O sea, claramente el consumidor valora mucho poder no solo ver y entender y la descripción de lo que está tratando de comprar o buscando, sino también poder ver buenas imágenes. Tenemos una iniciativa a nivel mundial que se llama Verified by GS1, donde claramente trabajamos desde GC1 ayudando a las empresas, ayudando a las organizaciones a poder mejorar la calidad de los datos que comparten con otras empresas, porque creemos que eso va a ser una parte importante del éxito del futuro, ¿no? Eso creo que es un poco engloba como creo que son elementos importantes, más allá de no saber qué va a pasar después de la pospandemia. Y finalmente, claramente, en la logística del futuro, otro tema que va a tener un rol importante tiene que ver con todo lo que es la sustentabilidad, o sea, con todo lo que es la logística sustentable y con todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, que bien mencionaba recién Mariela, es muy importante, ¿no? Y justo de eso te iba a preguntar, porque sé que en el radar de GS1, en el radar de Nestlé, el tema de la sustentabilidad está absolutamente presente. Así que bueno, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Ha hecho desde la trinchera, desde el lugar que te toca, que es el vivir el día a día de los desafíos de una logística eficiente, has dado un panorama resumido y perfecto de los desafíos y las oportunidades que esto genera. Te despido por unos minutos y invito ahora a Federico Brown, como ustedes saben, es el presidente de Supermercados La Anónima, una empresa de muchísimos años. Es un gusto tenerte aquí, Federico. Es un orgullo para nosotros. La Anónima es una empresa que es orgullo para la Argentina. Te decía en los días previos cuando conversábamos que valoro mucho la penetración que tiene en distintos segmentos geográficos y lo importante que es para mucha gente tener la presencia de las tiendas de ustedes, los supermercados con tanta calidad. Y te quería, para iniciar esta conversación, esta charla, preguntarte algo que es casi obvio, ¿no? Cómo esta bomba que nos cayó, el impacto que provocó, que provocaron las restricciones sanitarias, la protocolización de todos los procesos, con todas las demoras y todas las seguridades. ¿Cuál fue después de este año, que si bien que no termina, cuáles son tus conclusiones sobre los cambios que hubo, clientes, pedidos, entregas, personal? ¿Cuál es tu visión sobre lo que pasó y qué aprendizaje nos deja? Sí, si me permitís, bueno, de todo agradecer a los colegas que me antecedieron. Como decía Código, hoy GC1 es una ONG que me ha dado muchas satisfacciones, porque básicamente es donde se trabaja en forma colaborativa, y creo que es algo muy importante. Si me permitís, voy a tratar de hacer un poco una secuencia de cómo sucedieron las cosas y después dar las conclusiones, si es que son las correctas, por lo menos las conclusiones que yo veo que se pueden sacar de esta tremenda crisis. 12 de marzo de este año, en ASU, la Asociación de Supermercados Unidos, fue justo el día en que el día anterior había aparecido el primer caso, y la ventaja, y esto lo resalto siempre, de trabajar en colaboración más que con tus competidores, yo los veo como colegas, digamos. Porque el mundo está todo inventado. Y en este caso tuvimos la suerte de que la pandemia se inició en Europa, o sea, en China, Europa, y teníamos de alguna manera los
poder estudiar qué había pasado en estos países. Y eso nos ayudó muchísimo. Yo formo parte de un foro, lo llamamos Foro Latino, donde somos colegas de todos los países de Latinoamérica, hay una o dos cadenas que no competimos, es decir, por eso es tan fácil colaborar. Y uno aprende muchísimo, el retail, por suerte, es muy abierto, no hay secretos en el retail, y esto nos vino muy bien. Una de las cosas que copié fue una vil copia, una charla que dio un profesor americano para nosotros, que hablaba de las 7C. Yo le saqué algunas, porque una era la C del cash, ¿no? Que había, en estas crisis hay que tener caja. Me pareció que no era muy lindo para transmitir, ¿no? Quizás es un prejuicio, pero armé gracias a ese speech un mensaje a todos los líderes de la compañía. Acuérdense, en la Anónima somos 11.000 empleados, estamos en 80 ciudades, son 10 centros de distribución, son 2 frigoríficos, una planta de fetiados, una panadería. Hoy es una cantidad importante de gente. Una ciudad, sí. Y es clave, en que una de las 5C es la comunicación. Es clave en estos momentos tener una buena comunicación. Las otras C son la colaboración, lo que mencionábamos antes, la calma en estos contextos, y más en nuestro país, que no se distingue por ser un país organizado, hay que mantener la calma ante situaciones tan complejas como las que ocurrieron. Y todo esto basado en la confianza y pensando en la comunidad. Entonces, hicimos un pequeño speech acentuando estas palabras. Ese día, 12 de marzo, termina la reunión de ASU, y yo me voy corriendo a la Anónima, hicimos el comité de crisis, ese comité de crisis hizo todos los protocolos. Una de las ventajas, dentro de la desgracia de esta pandemia, es que nosotros, tanto los frigoríficos como los supermercados, eran una actividad esencial. Y entonces podíamos trabajar, con inconvenientes, con todas las problemáticas, pero qué bueno que podíamos trabajar. Esos primeros días de marzo, y esto es idéntico a lo que pasó en Europa, la gente salió a comprar sin mirar, salió a abastecerse. Ridículo, uno veía escenas en Estados Unidos, recuerdo un taximetrero, no sé por qué compré todo este papel higiénico, no sabía por qué, pero se dio un fenómeno de masas. El miedo, la búsqueda se venía la cuarentena, ya estaba anunciado que cerraban las escuelas, la gente salió a abastecerse. Y esa es la foto que mucha gente sacó. Mirá los supermercados, lo que venden. Fue impresionante lo que se vendió. Después de eso, obviamente, en abril las cosas cambiaron y pasamos a vender menos. Pero un fenómeno que se dio en el mundo, y se dio exactamente igual en Argentina, el concepto de One Stop Shop. La gente quería ir y encontrar todo lo necesario para esta pandemia, rápido y cuidado, tema de salud. Nosotros, de nuevo, con la posibilidad de acceder a la información de lo que pasaba y lo que hacían colegas nuestros en todo lugar del mundo, pusimos los acrílicos, el alcohol en gel, los barbijos, gran discusión, los barbijos ¿se acuerdan? ¿Eran buenos o eran malos? Sí, nosotros, sí. Como la gente nos la pedía, nosotros lo dábamos. Nos hicimos alcohol en gel, fue toda una lucha conseguir alcohol en gel. Por suerte tengo un amigo que se llama José Porta, cordobés, que tiene y me reservó unos tambores donde nosotros fraccionábamos el alcohol en gel para nuestro personal y para la gente. Es decir, fue muy intenso esos primeros días, una locura con ciudades que iban generando resoluciones a veces totalmente contrarias a lo que había que hacer. Recuerdo, como obvio, Tierra del Fuego cerró sus fronteras. Y es una isla, Tierra del Fuego, no hay forma de llegar si no es por barco y cruzando la frontera de Chile 2 veces. Bueno, de ahí viene ahora la confianza. Nuestro gerente zonal es un hombre que tiene 30 años de Tierra del Fuego, habla con el gobernador, a los 2 minutos cambiaron la resolución. Estas cosas las digo porque es muy importante en un país como el nuestro,
donde hay todos sabemos, tantos conflictos entre la política, tener confianza, la palabrita que creo que tiene que guiar todos nuestros actos. Bueno, fuimos generando los protocolos, en muchos casos, por suerte, como éramos una actividad esencial, nosotros le dábamos nuestros protocolos a los municipios, que nos agradecían, porque de esa manera tenían formas de implementar en comercios más chicos. Pero fue una locura, la palabra Zoom pasó a ser parte de mi vida, como la de todos ustedes, estar permanentemente resolviendo problemas. Y ahí viene el tema de la colaboración, el trabajo en equipo. Es clave en situaciones como esta que la organización tenga una cultura de confianza, de trabajo en equipo, para que las decisiones se tomen rápido. Acá el tiempo juega un rol fundamental. Ese cambio en el consumidor, que busca, además de lo que siempre surtido, precio, calidad, etc., se agrega este tema de la salud. Quiere sentirse seguro cuando compra en un supermercado o donde sea. Otra de las cosas que hicimos, el tema de la comunidad, la sede comunidad, hicimos una donación que en la historia jamás habíamos hecho por su magnitud, llegando a las 80 ciudades con básicamente alimentos. Nos basamos en una ONG, de nuevo, ir a buscar a quien tiene el profesionalismo en esta materia, y armamos entrega de módulos alimenticios en estas 80 ciudades, cantidades importantes. A veces me pregunto si no tenemos que haberlo dosificado de otra manera. Pero nos ayudó mucho esta ONG, Banco de Alimentos, que es una gran institución. Ahí termino un poco en describir qué fue lo que pasó, y cuando creo que una de las preguntas que ustedes me pasaron es... Sí, estaba escuchando, estaba siguiéndote tan atentamente. Vos sabés que líder significa líderes éticos, y estamos por agregarle una S, líderes éticos y solidarios. Y me disparó lo que dijiste, ¿no? Del tema del compromiso de la comunidad de esa C. Y también, como le pregunté a Guillermo, Federico, más que preguntarte, te quiero preguntar qué cosas te parece que hay que hacer para que lo que venga sea mejor que lo que pasó en el ámbito que vos manejás, en el ámbito de tu trabajo, de tu relación con los stakeholders, con tus empleados, con tus clientes, con la comunidad. Que no sos un líder de opinión, sos un hacedor de decisiones, un decision maker, una persona que está con una historia de éxito, no sin sacrificio. Eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la ética, la solidaridad, si lo tenés en el radar de paradigmas de tu organización? Bueno, yo te diría, forma parte de nuestra cultura. Nosotros siempre decimos que la base del éxito, si es que es tal, porque a veces hemos pasado momentos muy malos en las sucesivas crisis de la Argentina, pero acá estamos, todos estamos vivitos y coleando, como decir. Pero siempre decimos que la base del éxito es tener una clara estrategia, un buen uso de las buenas prácticas, básicamente tecnología, innovación, y last but not least, lo más importante es un buen clima laboral. Es decir, que la gente tenga alineados los intereses de la gente con los intereses de la empresa. Cada vez más la gente aprecia lo que se llama marca empresa, es decir, el lugar donde trabaja, porque es obvio, pasamos gran parte de nuestras vidas en las empresas donde trabajamos. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar ese clima laboral, que la gente se sienta en su casa, esa frase tan remanida, la empresa es una familia, más que decir hay que hacer, y bueno, creo que hemos logrado a través de los años este buen clima laboral. Y respecto de lo que me decís, la primera gran impacto que tuvo en mi vida, y creo que para muchos de ustedes, fue la crisis de 2001-2002. Claro. Yo siempre me había abocado a trabajar, a hacer, ese era mi lema, mejor que
No voy a repetir una frase peronista, pero lo importante no es saber, sino saber hacer. Y mejor aún, saber hacer que los otros hagan, es decir, hacer funcionar una organización con sus fines. La crisis de 2001-2002 fue un impacto, y ahí apareció el concepto, si se acuerdan, de la responsabilidad social empresarial. Así que veníamos ya haciendo cosas, colaborando, buscando alargar el scope, el propósito de la compañía, que es, obviamente todos tenemos un objetivo económico, pero alargar con el concepto del triple impacto. El concepto del triple impacto es ayudar a las comunidades, básicamente con empleabilidad, es decir, trabajo, y más en Argentina, y más en el interior del país. Y por último, tercero, es el tema de la ecología. Hoy, y esta crisis, nosotros ya veníamos pensando, y ahora te voy a contar un poco en qué, pero esta crisis, si hay algo que dejó claro, es el tema del impacto que va a tener, que tiene hoy y que va a tener a futuro, la ecología en nuestro sistema de tierra, digamos. ¿Qué veníamos pensando hace ya un tiempo? Gente amiga me decía, ustedes son empresas B. Y yo lo miraba y le decía, ¿qué es ser empresa B? Bueno, Pedro Tarak, que es uno de los fundadores de esta organización, es un argentino, me convenció que estaba un poco en nuestro ADN hacer ciertas cosas que ayudan al medio ambiente. Una cosa que en una empresa como la nuestra es muy importante es las compras locales. Sinceramente, yo le digo, a lo mejor a Nestlé se enoja conmigo mi amigo Guillermo. En traer agua mineral de una marca francesa muy conocida, que a lo mejor se origina en algún lugar del África, que va a Francia, se embotella, llega a la Argentina y hay que mandarla a Ushuaia, es un disparate. En un país como el nuestro, que tiene muchos lugares, muchas vertientes, muchas fuentes de agua mineral de la mejor calidad. Hoy, el 15% de nuestra venta de agua mineral está producido en localidades donde está la anónima. Y eso tiene un triple impacto. Es más ecológico, pero mucho más ecológico. Es más barato. Se nos permite ganar más plata y damos trabajo local. Es un ejemplo, pero de una de las tantas cosas. Entonces, con este concepto estamos en pleno proceso, no de certificar, porque realmente es muy complejo certificar, hay que hacer muchísimos cambios, pero nos largamos con toda la organización, hablamos con toda la gente, todo el management está convencido que es algo, ese rumbo, ese camino hay que recorrerlo. Si certificamos bien, si no certificamos también está bien, porque seguro que hacemos cosas que impactan más allá del objetivo o del propósito que tenemos todas las empresas. Esto, no sé, es un poco un resumen de lo que está pasando por nuestra cabeza. Siempre hablas en primera persona al plural y me parece muy bien. Sé que están tus hijos en las líneas de batalla ahí al frente. Como última pregunta para terminar este segmento, Federico, vos que sos un joven empresario con ese espíritu de siempre mirando para el futuro, ¿cuáles son los planes de la Anónima para el futuro? Que puedas compartir y que sean inspiradores para quienes están mirando, a partir de lo aprendido en este año tan rico, tan difícil, pero tan rico en experiencias y en posibilidades o oportunidades de cambio. Si uno se olvida si uno pudiera no prender la televisión y no escuchar el drama que genera, y más en este país, la verdad que esto ha sido, como con muchas de las crisis, una enorme oportunidad. Y los cambios, lo mencionaron los oradores anteriores, es más que un cambio de paradigma, es una aceleración de cosas que estaban en nuestra cabeza. Y el ejemplo más claro, lo mencionó Guillermo, es todo lo que hace al e-commerce. La Anónima ya desde hace 7 años habíamos iniciado la venta de e-commerce, pero del non-food, lo que llamamos tecnogar. Computadoras, teléfonos,
aparato de hacer gimnasia, todo lo que es no comestible, y con relativo éxito, con las grandes ventajas además que tiene, que es mucho más eficiente, porque en vez de tener el stock repartido en estas 162 bocas, lo tenés concentrado en un depósito, y utilizando toda la logística anónima, con lo cual los tiempos los días de stock que tenés son mucho menores. Incluso con algunos proveedores trabajamos lo que se llama con el sistema en verde, que es que el pedido llega y en ese momento le disparamos el pedido al fabricante. Así que prácticamente no tenemos stock, pero sí tenemos que ser eficientes, no tanto en los tiempos, pero en la promesa. Si te digo que voy a entregar los 12 días en Ushuaia, el producto tiene que estar. Y con la modalidad de pick-up en in-store, es decir, el cliente va al supermercado y ahí recibe el producto. Así empezamos hace 7 años y decíamos, imaginemos que no estamos en New York o en Buenos Aires, donde el servicio de entrega en la casa es tan importante. Allá, ir a la anónima, que además tenés varias anónimas a lo mejor en una misma ciudad, es una cosa fácil. En general todo el mundo tiene auto y no hay embotellamiento, no hay ese tipo de preocupaciones. Y por otro lado, el costo de entrega en el cual es mucho más alto, gracias a varios factores, pero entre ellos el amigo Moyano. Entonces, lo pensábamos en algún día, en algunas ciudades, cuando vayamos a las ciudades grandes, lo vamos a hacer. Bueno, en septiembre tomamos la decisión de hacerlo, y hoy estamos entregando el food, lo que llamamos la anónima online de comestible. Vamos a llegar a fin de año, en próximos días, en 30 ciudades. Porque de alguna manera este contexto lo pide. Si mucha gente no quiere ir por tema de la salud, además de las otras ventajas, entonces hoy estamos dando ese servicio en 30 ciudades, que son las más grandes, las más densas. Y en el online la venta se triplicó. O sea, hoy es otro de los cambios estructurales. Hoy estamos pensando en que somos ya un jugador importante en todo lo que es no comestible, y la idea estamos pensando a nivel país, ¿no? De poder llegar. Federico, la verdad que siempre es un placer escucharte, y sobre todo sabes que te valoro porque decís lo que pensás y hacés lo que decís, así que sin repetir frases de históricos dirigentes, la verdad que este es un verdadero placer escucharte. Te pido que te quedes unos minutos. Hablamos de mercado, hablamos de consumo, y ahora vamos a hablar de logística, y para eso tenemos a quien está al frente, que es el CEO del grupo logístico Andriani. Invito aquí a que nos acompañe en la pantalla a Carlos Irimelo, un joven pero con gran y larguísima experiencia en el mundo de la logística, en este segmento que hace tan importante, o que hace que sea tan importante como factor de generar competitividad. Es un gusto tenerte en la mañana de hoy, Carlos, y arranco con la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué cambió, cómo cambió el negocio logístico a raíz de la pandemia? Bueno, me sumo a lo bueno que fue lo que escuché de mis predecesores. Creo que ya se ha tocado el tema un poco, y yo voy a ir en esa línea, voy a tratar de aportar algunas cosas desde una empresa que su core es la logística, ¿no? Básicamente lo que cambió fuertemente a partir de febrero o en enero en China, y después lo fuimos viviendo todos los otros países en el mundo, fue la visibilidad que tuvo la logística, o que tiene hoy. Yo creo que todas las empresas productoras o intermediarios tenemos un conocimiento muy acabado de la importancia de la supply chain. Quiero hacer solo una mención para dar dimensión de a qué llamamos logística, porque muchas veces es un término que no tiene tanto conocimiento en términos globales. No es solo el transporte o solo el almacenamiento. Cuando hablamos de logística hablamos en realidad de la gestión de flujos, y la gestión de flujos de físicos, como también de la información. Y yo creo que ahí es donde se puso en relevancia
donde todo se dio vuelta, donde todo cambió en 30 días, cómo esa capacidad de gestionar flujos de una forma más veloz era fundamental. Desde ese lugar, yo creo que la logística fue en etapas. Comparto con Federico, nosotros también trabajamos mucho viendo lo que había pasado afuera en enero y febrero, y eso nos dio una ventaja enorme para estar preparados el 19 de marzo, cuando el decreto de Presidencia de la Nación determinó las nuevas reglas de juego, ¿no? En principio, la logística lo que determinaba era la subsistencia de determinados negocios, pero por sobre todo el abastecimiento de insumos críticos. La logística hecha por empresas que trabajan con su propia logística, como empresas que nos dedicamos a la logística. Y ahí, de nuevo, ocuparse primero de ayudar a que todos nosotros nos saquemos ese miedo, porque yo algo que siempre remarco es que los primeros días todo el mundo tenía miedo de qué iba a pasar, de qué pasaba con el COVID, cómo impactaba. Nosotros somos una empresa de 9.000 trabajadores que están también todo el día en la calle o en los depósitos, y por supuesto el grupo corporativo de más de 1.500 personas también trabajando con el home office tradicional, pero había que hacer mucho foco en esas personas que tenían que salir todos los días a hacer el trabajo como antes del 19 de marzo. Ese fue un trabajo también donde usamos conceptos muy parecidos a lo que dijo Federico, mucha comunicación, mucha decisión rápida. Quizás una de las cosas más importantes que sacamos de la experiencia europea en empresas de logística tenía que ver con tener los insumos para la seguridad del personal disponibles. O sea, ellos nos contaban que cuando faltaban barbijos, cuando faltaba alcohol en gel, cuando faltaban lentes, la gente no venía a trabajar porque no se sentía segura. Entonces nosotros nos ocupamos de tener un stock en cada sucursal del país. Andreni opera en todas las sucursales, en todas las provincias del país, tenemos más de 160 sucursales. Era muy relevante ese aspecto, funcionó bien, y a partir de ahí pudimos trabajar en las exigencias de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de industrias a las cuales damos servicios muy diferentes. Como contaron aquí, los alimentos y las industrias farmacéuticas tuvieron un pico de trabajo desde el 19 de marzo, la gente corrió a abastecerse, y las diferentes eslabones del consumo o de la distribución se fueron abasteciendo, los productores abastecieron a intermediarios, y estos a las cadenas, y estos a los comercios. Entonces había que estar disponible, diría que eso duró hasta fin de abril. A mediados de abril empezó todo el boom de la venta por Internet, donde no solo los habituales vendedores por Internet, los marketplaces y las empresas que ya vendían por Internet aceleraron eso, porque en ese momento era el único canal disponible, sino también que se sumaron enorme cantidad de nuevos vendedores. Así que la empresa tuvo que enfocarse a eso. Otra cosa que pasó a la logística en ese momento fue que nosotros tuvimos que asumir un rol, quizás no estábamos tan preparados para eso, pero para articular un montón de iniciativas de solidaridad que hubo en el país, muchísimas, pero que todas necesitaban de logística, y articular donaciones, lugares de entrega y demás fue también otro rol muy relevante. Por primera vez un gobierno, más allá del signo político, hablo del concepto, entendió que había que escuchar a la logística para las reglas de tránsito en las rutas, para, como se decía, cómo entrar a una ciudad, cómo salir de otra. Este es un país donde los gobernadores, los intendentes toman decisiones que uno no puede creer, entonces muchísimas veces camiones en las calles, en las rutas, parados 6-7 horas por una regla nueva que se habían puesto. Pero lo que sí debo destacar es que con las cámaras y el gobierno hemos trabajado en destrabar esas situaciones con bastante velocidad, y también ese fue un aprendizaje para nosotros. Y por último también, otra visibilidad que tuvo la logística es la importancia como dador de trabajo, como dador de empleo. Es una actividad de mano de obra intensiva, y eso generó y también que pueda dar trabajo a todos los niveles de la pirámide social. Entonces eso también nos dio mucha visibilidad como empleadores, y diría que la actividad en general tuvo un pico de trabajo ahí hasta agosto, y eso generó también la oportunidad de que muchas personas que habían visto imposibilitado de seguir trabajando en otras actividades, había mano de obra disponible rápido para cubrir esas necesidades. Y Carlos, lo he visto, sigo el trabajo del grupo logístico Andreni, sé que se movieron rápido respecto de su gente, sus clientes.
Y te quiero preguntar un poco sobre el futuro deseado, ¿no? Como decía yo en la introducción, no hacer futurología, pero sí por lo menos plantearlo en el terreno de lo que uno aspira a que sea mejor. Mariela nos hablaba de un nuevo perfil de consumidor. Desde el punto de vista de ustedes, de la logística, que como dijiste, mucho más que traer y llevar, ¿qué cambio, qué reestructuración o reconfiguración entendés vos que van a suceder o que deberían como buenas suceder para que se mejore la competitividad, la satisfacción de las empresas y de los clientes? Ustedes son en definitiva B2B2C, porque si llegan, tienen que tener un ojo mirado en el consumidor, que es en definitiva el que aprueba o desaprueba el servicio. ¿Qué rol te imaginás o entendés que debería jugar este nuevo perfil de consumidor en el negocio logístico? Bueno, básicamente yo creo que cualquier empresa que no toma sus decisiones mirando al consumidor no tiene futuro. Entonces creo que lo que hay que seguir profundizando es esa mirada al consumidor. Hoy lo que ha cambiado sin ninguna duda es que y más allá de la pandemia, que se ha acelerado en Argentina, pero en el mundo viene cambiando como una tendencia imparable, es que el consumidor quiere comprar cuando quiere, donde quiere, y tiene absolutamente todas las posibilidades de elegir. Entonces, la logística, como digo, tiene una parte muy importante que hace el costo del producto al momento de venta, pero tiene una mucho más relevante, que esa sea la disponibilidad, a cuándo llega, y creo que eso es lo que la logística tiene que seguir avanzando. Tiene que los profesionales en logística, sean empresas proveedoras o sean las mismas áreas internas de las empresas, deben participar desde la producción de ese insumo, de ese producto. Empresas grandes lo tienen totalmente resuelto esto, pero yo creo que las empresas más pequeñas o en países periféricos como el nuestro, la globalización también fue algo que colaboró a que la logística tenga más visibilidad y pese más en el Producto Bruto. Es muy importante estar en la cadena desde la producción hasta el consumidor. Eso creo que es un cambio esencial, que la logística desde la planificación esté inmersa. La logística sin planificación per se es ineficiente. No hay logística eficiente sin planificación, porque son procesos de más largo plazo. Uno solo puede abordar el transporte, quizás como una parte de la logística de forma coyuntural, pero la logística de la planificación trae ahorros totales muchísimo más grandes. Lo decía Guillermo también, ¿no? Los clientes quieren comprar en cualquier lugar y los productores quieren que sus productos estén disponibles en cualquier lugar con un bajo costo de stock. Entonces, en todo eso, una logística rápida muchas veces baja costos totales de una forma muy importante. Y después yo creo que hay 2 o 3 cuestiones muy importantes a tener en cuenta que tiene que ver con el uso de la tecnología para predecir comportamientos de consumo. Eso ahorra también mucho tiempo. Y por otro lado, empresas decididas a invertir en logística. Nosotros este año cumplimos 75 años de vida en Argentina, todo un logro, ¿no? Y nosotros sabemos que la única forma de seguir en el mundo de los negocios y contribuir a la sociedad es estar mirando aquellas inversiones que generan ventajas competitivas para nuestros clientes, en definitiva. Y en eso hemos redoblado el plan de inversiones, y básicamente los conceptos en las inversiones es en la automatización, en los procesamientos de esos paquetes, de esos pallets, de ese picking en los almacenes, la trazabilidad y transparencia total de los productos tanto para el cliente corporativo como para el destinatario. Y ahí hago una pequeña aporte. La logística hoy ya con el mundo del e-commerce es mucho B2B2C, pero también es B2C y mucho C2C, esta única que hablábamos. Entonces, por un lado, esta inversión en automatización, tecnología para entender el comportamiento del consumidor, y es muy importante trabajar con inteligencia artificial, muy importante trabajar con procesos de aprendizaje de los sistemas, y son cosas que estamos haciendo. Hoy Andriani tiene 260 personas en su área de tecnología, con lo cual nos pone también en un lugar de aprender a contratar personas de tecnología, motivarlas, que tengan proyectos desafiantes y que puedan crecer, pero es impresionante el impacto que tienen en la empresa cuando están metidas en el negocio. Y por último también el concepto de cercanía, que es algo que quiero mencionar, para que el cliente pueda comprar donde quiere y cuando quiera,
y no estemos también impactando al medio ambiente, es muy importante ser eficientes en cómo hacemos ese transporte, como contaba Federico con el ejemplo del agua. Tampoco una persona puede viajar 10 kilómetros para ir a buscar su paquete a un punto. Tiene que haber cercanía del domicilio. Hoy se habla de las ciudades esas donde uno en 15 minutos encuentra todo a pie. Bueno, la actividad logística también resuelve eso por los múltiples lugares de entrega. Una persona puede elegir que se entregue su paquete al domicilio y por un sistema cambiar y que se lo lleven a la casa. Puede ir a buscarlo a una sucursal de una empresa de logística, de un correo, pero también puede ir a buscarlo a la sucursal del retailer o del productor. Yo creo que tenemos que estar abiertos a todas las alternativas logísticas. Y Gracias, para Carlos. cerrar, quiero mencionar 2 o 3 cosas de la competitividad en la logística que vos mencionabas, Rodolfo, en tu pregunta también. Yo creo que Argentina tiene que acelerar sus decisiones con respecto a trabas que tenemos para reducir costos y ser más agresivos. En principio, la digitalización, ¿no? La digitalización, hoy en Argentina todavía para cargar un camión hay que llevar un remito físico. Si no, un camión puede ser detenido en la ruta y la mercadería parada. Tenemos en alguna frontera, en Formosa, por ejemplo, hoy tenemos un problema para entrar a la provincia porque hay que llevar facturas y nuevas normas que van haciendo. Por supuesto que hay que ser transparente con la información, eso ayuda mucho a una economía más sana y una competitividad más ecuánime, pero eso debe ser digital. Si no, esos procesos son muy costosos, la logística va sumando costos invisibles que después se traducen al costo del producto. Todo el tema de las aduanas interprovinciales y los impuestos interprovinciales es enorme. También esta problemática que tenemos hoy, las empresas que llevamos productos de terceros, ¿no? Es muy importante todo el trabajo que hay que hacer ahí. Hay un tema con la inseguridad. Argentina tiene entre 1,5, alrededor de un punto y medio de sobrecosto por la inseguridad. En Argentina es muy difícil trabajar de noche porque estamos expuestos a los robos, es muy complicado las entregas en determinadas zonas. Eso también agrega costos a la actividad. Creo que hay que trabajar articulado ahí con las autoridades. Se va trabajando, hay un ente nacional, pero eso hay que seguir haciendo en las nuevas modalidades de logística, no solo en la piratería del asfalto de rutas nacionales, sino también en los nodos más urbanos de entrega. Por supuesto está todo el tema de los convenios colectivos de trabajo, es algo que hay que cambiar, sin duda. Los convenios colectivos de trabajo que 30 años atrás. son muy antiguos, no contemplan las nuevas modalidades, entonces eso influye directamente en el costo. No es solo el salario del trabajador. Yo no sé si ahí está el verdadero problema. Yo creo que el problema está en que el convenio agrega costos que hace que no sea bueno ni para el trabajo, ni para la generación del trabajo, ni para el costo del producto, y creo que ahí hay un espacio muy grande para hacerlo. Y por último, algo que se mencionó mucho también, todos los conceptos de sustentabilidad. En Argentina, Andriani tiene autos eléctricos, y el costo de traer esos utilitarios para entrega lo hace inviable. O sea, no hay ningún incentivo para que se haga eso. Creo que eso hay que revisarlo. En Argentina no hay redes de GNL, hay redes de GNC, con los cuales los camiones también pueden pasar estamos haciendo un trabajo muy grande para poder una flota nacional pasar la GNC. Eso reduce mucho el impacto, porque la logística básicamente tiene un KPI, un indicador muy importante, que es la medición de la huella de carbono, con enorme impacto en el ambiente. En Andriani hemos desarrollado un sistema de medición que, bueno, algunas organizaciones nos han reconocido por esto, y para nosotros es muy importante porque tenemos disponible la medición de la huella de carbono de los productos de nuestros clientes. Entonces eso también contribuye notablemente a preocuparnos por el ambiente. Carlos, mientras invito a Mariela, a Federico, a Alejandro y a Guillermo, que nos acompañan aquí en pantalla, porque estamos pasados unos minutos, son las 10:34, con el permiso de todos los asistentes, de los participantes, vamos a extendernos unos minutos más, 5 o 10 minutos. Yo te quiero primero felicitar porque has hecho un resumido y rapidísimo, pero muy completo panorama sobre el presente y el futuro de la logística y los compromisos que asume la empresa y el grupo logístico Andriani.
Quiero pedirte para el final, para terminar, no vamos a tener tiempo de responder a las preguntas, tenemos 15 personas que preguntaron, le agradezco a Miguel von Rosenberg, a Hernán Artencio, Leticia Burgues, Richard Christensen, Carlos Alberto Paz, Ezequiel Scaglioni, Mónica Simonian, Juan Ignacio Valle, y bueno, también preguntó Ezequiel Scaglioni, Sandra Tonelotto. Le vamos a enviar las preguntas a quienes estaban dirigidas con las direcciones de ustedes de email para que las respondan directamente y tomen contacto con estos inquietos y curiosos panelistas. También una gran participación en el chat. ¿Te parece, Carlos, tu conclusión y tu call to action, tu mensaje final para la gran cantidad de gente que participó hoy en este encuentro? Yo creo que la pandemia lo que nos hizo es reforzar ese concepto que hay que articular entre empresas y Estado, porque si no, no hay solución posible. Eso me parece central. Y después, como empresa nacional, que hay que trabajar más allá de la coyuntura, que cuando acá se invierte y se piensa en el largo plazo y se apuesta al talento, hay retornos. Entonces, nosotros estamos con 75 años recién empezando. Muy bien, muchas gracias. Mariela, tu mensaje final. Sí, creo que es un momento donde las empresas y las marcas tienen que poner a prueba su sensibilidad, su empatía, y todo lo que escuché, los casos y la posibilidad de actuar rápidamente con esta agilidad que comentábamos antes, realmente no es solamente necesaria, es imprescindible. Entonces, realmente celebro conversaciones como estas. Así es. Por eso se llama Lide Debate. Gracias, Mariela. Alejandro, al frente de GS1. Bueno, no cabe duda, después de haber escuchado un poco que el mensaje es cómo nos vamos a adaptar para el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta esto de cómo desarrollarnos como empresa de vista con cara al consumidor, ¿sí? A la sustentabilidad, a la relación con el gobierno, ¿sí? Nosotros antes no lo dijimos, pero la realidad es que GS1 trabaja mucho con el gobierno porque hoy el 50% de lo que trabajan las empresas es en su relación con el gobierno, en cumplir con todo lo que tenga que ver con ordenanzas, protocolos, y bueno, nosotros tratamos de alguna manera de siempre hacer más fácil ese camino, pero está visto que, y me impactó algo con lo que tiene que ver con la brecha digital, ¿sí? Uno es como que la conoce, ¿sí? Pero está tan metido en esto del día a día que no se da cuenta realmente cuán amplia es esa brecha y cómo tenemos que trabajar todos como empresarios, ¿sí? Para ayudar a la gente a que hoy va a ser el nuevo método de comunicación. Nos cambió la manera de trabajar y vivir, no cabe duda. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, Guillermo, queremos escuchar tu conclusión, tu mensaje final. Gracias, Rodolfo. Nada, agregando sobre lo que ya dijeron los colegas, creo que lo que está claro que en el futuro hay cosas, no sabemos cómo va a ser el futuro, sí sabemos que va a tener algunos condimentos importantes. Creemos que la digitalización, la virtualidad y la sustentabilidad son ejes centrales del futuro. Nuestros consumidores no solo quieren recibir su producto, quieren saber cómo llegó hasta ahí, quieren saber cómo está compuesto, se preocupan por entender eso y tenemos una responsabilidad muy grande en cuidar el planeta, en cuidar la sociedad. Y creo que eventos disruptivos como esta pandemia que pasó este año ponen en evidencia que la colaboración es la forma de trabajar, la articulación entre lo público y lo privado, y que organizaciones como GS1, como LIDE, son organizaciones que pueden ayudar a apalancar ese futuro, conectar las puntas y ayudarnos a construir ese futuro más grande. Así que gracias de nuevo por la invitación, Rodolfo. Por favor, muchas gracias. Gracias, GS1, gracias a ustedes. Federico, tu call to action, tu mensaje inspirador final. Uno cuando tiene estas charlas y ve la calidad de trabajo de las empresas, sean internacionales, con el caso de Nestlé, sea Andreani, que la verdad estamos con ellos trabajando, estamos imaginándonos soluciones, pero con ese espíritu de gana-gana. Es increíble que este país no sea lo que tiene que ser. Tengamos esperanzas, algún día va a ser un clic la Argentina y puede ser espectacular lo que se puede lograr. No hay que poner las esperanzas,
si bien hay momentos que a uno le cuesta mucho, y pensar en esa colaboración que tenemos que tener entre privados y con el Estado. Y uno cuando apuesta a la confianza se logran muchas cosas. A veces sin sabores, pero uno tiene que pensar en los logros, y si estos 9 meses algo me dio satisfacción de llegar todos los días, al final del día, habiendo a lo mejor pasado momentos muy difíciles, pero con un poco la satisfacción de haber logrado cosas increíbles, increíblemente buenas. Así que nada, el mensaje es gracias por permitirnos mostrar este propósito que creo que tenemos las empresas que estamos acá sentados. Se debería poder, no me animo a decir se puede, se debería poder. No bajemos los brazos y sigamos haciendo cosas que además son muy divertidas. Cuando uno logra ciertas cosas, Carlos asiente con su cabeza, es impresionante. Tuve la suerte de mi equipo, de conocer el equipo de su empresa, y la verdad, yo creo que no tiene nada que envidiarle a cualquier empresa del mundo. Así que muchísimas gracias por permitirnos mostrar estas cosas. Muchas gracias. Antes de irnos, agradezco nuevamente a Mariela, Alejandro, Guillermo, Federico, Carlos y a todos ustedes que nos acompañaron en esta mañana. También al equipo del IDE por el excelente trabajo que realizan, que permite hacer estas presentaciones. Pido disculpas, estamos pasados unos minutos, 10, 11 minutos. Y a los equipos de todas las organizaciones, de sus empresas y las organizaciones que colaboraron tanto para hacer posible coordinar las agendas. No es un tema sencillo. El jueves 17 de diciembre voy a estar conversando con un líder, otro líder inspirador como los que están aquí, pero del mundo deportivo. Con Juan Martín del Potro voy a estar desde Tandil, desde su Tandil natal, y por gentileza de un miembro del IDE, de Rolex Argentina, conversando sobre su visión de las enseñanzas del deporte para inspirar a las futuras generaciones. Les deseo a todos ustedes una buena jornada laboral. Gracias a todos por su presencia. Me despido con el deseo de que hayan cumplido con las expectativas que los movieron a inscribirse y a dedicarle 90, casi 100 minutos a este líder debate. Y por supuesto con el deseo de encontrarlos nuevamente en nuestro próximo evento. Y por supuesto también un buen regreso a sus casas, los que están fuera de sus casas, y si no, una buena permanencia en sus casas con sus familias, que en definitiva nuestra familia, nuestros afectos, son la causa, la razón por la que trabajamos tanto. Muchas gracias, nos vemos la próxima, que estén bien. Gracias. Gracias.